entonces partiendo esta serie de las escrituras, en donde es importante tener un buen entendimiento qué es lo que queremos decir cuando hablamos de sola escritura, por ejemplo. ¿Para qué? Para tener una buena forma de interpretar la Biblia y considerar también qué es lo que nuestros hermanos han entendido a través de toda la historia de la iglesia cristiana. ¿Ya? Entonces, vamos entonces a estudiar el tema de la escritura por esta razón. Tener una buena interpretación de la escritura y también entender qué es lo que nosotros vemos acerca de las escrituras. ¿Ya? Generalmente siempre partimos de la Reforma hacia adelante, pero piensen esto, hermanos, hay 1500 años hacia atrás, los cuales también los hermanos existieron, también la iglesia existió y también hubo hermanos que trataron de entender bien qué es lo que quería decir la Biblia con las escrituras, y eso es lo que queremos ver hoy. Ya un pequeño panorama de cómo se ha entendido la idea de las escrituras. ¿Ya? Entonces, la primera palabra, digamos, controversial en este asunto es la palabra tradición. ¿Ya? La palabra tradición es siempre una palabra controvertida, ¿no? Una palabra que no siempre se ha entendido bien. Pero no sé si usted se ha detenido a pensar qué es lo que la Escritura nos dice sobre esta palabra, la palabra tradición. ¿Para qué queremos entender esto? Para entender la Escritura. ¿Hay relación entre la tradición y la Escritura? ¿Hay alguna conexión? ¿Se separan? ¿No son iguales? ¿Se oponen? Eso es parte de lo que tenemos que pensar hoy. ¿Ya? Básicamente, si uno parte con la definición de tradición, ¿cierto? La tradición es simplemente entregar, transmitir o pasar algo. ¿Ya? Entregar, transmitir o pasar algo. ¿Ya? Es como, ¿cierto? La carrera que conocemos, esa que se entrega, ¿cierto? Se le pasa a uno, después se le pasa a otro y así va uno corriendo, ¿cierto? Esa carrera. Entonces, la tradición, entonces es eso, ¿no? Entregar, transmitir o pasar algo. ¿Ya? Esa es la idea básica de lo que sería la palabra tradición. Entonces, si nos detenemos a pensar ahí, decimos, bueno, ¿qué nos dice la Escritura sobre la tradición? ¿Ya? Vamos a ver entonces algunos versículos. Partamos, ¿cierto?, con 3 versículos, como siempre, ahí pueden ayudarme a buscar. Mateo capítulo 15, versículos 2 al 6. Marcos capítulo 7, versículos 3 al 13. Y Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Ya? Repito. Mateo capítulo 15, versículos 2 al 6. Marcos capítulo 7, versículos 3 al 13. Y Colosenses capítulo 2 y 8. ¿Ya? Del 2 al 6, Mateo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él. Les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es en ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarlo. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Bien, ¿y qué tenemos, cierto? Tenemos que había un problema que se le acusaba a Jesús de quebrantar la tradición de no lavarse las manos, que no era por higiene, por si acaso, sino que era porque la tradición decía que había que lavarse constantemente diferentes partes del cuerpo para, ¿cierto?, hacer ciertas cosas. Entonces, ellos le dicen por qué quebranta la tradición. Entonces Jesús de vuelta le dice, ¿y por qué ustedes también quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? ¿Ya? Entonces ahí le pone el contraste y le dice que ellos han estado distorsionando la palabra del Señor por una tradición que han puesto, ¿cierto?, que era, en vez de honrar a padre y madre, en vez de eso, lo que ellos estaban haciendo era acomodarlo para no honrar a padre y madre y hacer uso de lo que tenían que ayudar al padre y madre para usarlo para otras cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué había pasado? Habían distorsionado el sentido de la palabra a causa de la tradición que ellos traían. ¿Ya? Entonces, podemos decir que se veía la tradición de una forma negativa, ¿cierto? La tradición como negativa, ¿por qué? ¿Por qué es negativa? Porque se está oponiendo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Ya? Entonces, cuando la tradición se pone por encima de la Escritura y se opone a la Escritura, entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema, una distorsión de lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Ya? Veamos otro versículo, Marcos capítulo 7,
versículos 3 al 13. ¿Qué nos dice? Marcos 7, versículo. Sí, capítulo 7, versículo 3 al 13. Del 3 al 13. Sí. Dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelvan de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el levantamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo por labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, actualmente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que habla mal de su padre o de su madre, que muere. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquiera cosa mía con que pudieras beneficiarte es escorbar, es decir, ofender. Ya no dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Gracias. Ahí tenemos cierto más amplitud incluso de la situación en la cual los fariseos con Jesús se ponían, ¿cierto? Los fariseos le presionaban a Jesús a lavarse las manos, ¿cierto? Por la tradición. Jesús le decía, ok, pero ustedes son hipócritas porque en verdad en vez de hacer los mandamientos de Dios, lo que están haciendo es distorsionar la palabra de Dios y poniendo por sobre la escritura la tradición. ¿Ya? Eso digamos el resumen si uno lo ve. ¿Ya? Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. Si alguien lo tiene. Amén. Ya. Dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Amén. ¿Cierto? Ahí que está advirtiendo Pablo, está advirtiendo que hay ciertas filosofías, hay tradiciones que lo que hacen finalmente es distorsionar la palabra de Dios. Y dice, cuidado, no se engañen por medio de eso, porque nos pueden finalmente desviar de la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos la tradición como algo negativo, ¿cierto? La tradición como algo negativo. Un ejemplo más está en Gálatas 1.14, que aquí lo estaba buscando. Dice, hablando Pablo, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celos por las tradiciones de mis antepasados. Gálatas 1, capítulo 14. O sea, si se dan cuenta, todos los versículos que acabamos de leer hablan de la tradición como algo negativo. La tradición como algo que se opone a la palabra de Dios, ¿cierto? Hasta ahí yo creo que todos más o menos conocemos eso, ¿cierto? Entendemos que cuando la tradición se opone a la palabra de Dios es algo malo. Pero no sé si han pensado que la tradición en la Biblia también se ve de forma positiva. Si alguna vez han examinado que la tradición no siempre es solo negativa, sino que además se ve de una forma positiva. Veamos algunos versículos, ¿ya? Ahí para que me puedan ayudar nuevamente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Y el mismo segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. ¿Ya? Les repito, entonces, Primera de Corintios 11, 2. Y luego segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 y capítulo 3 y 6. Tengo Colosenses acá. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instituciones tal como las entregué. Primera de Corintios 11, 2, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cierto? Ahí la versión que leyó nuestra hermana dice las instrucciones. ¿Ya? La mía, la NBLA, dice y guardan las tradiciones. ¿Ya?
La palabra en verdad en griego ahí tiene esa idea de transmitir, de traspasar, de entregar. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que él le entregó, ¿cierto? Él recibió ciertas tradiciones y las quiere traspasar, ¿ya? Traspasar esas tradiciones. Entonces, la tradición en la Biblia se ve también de forma positiva. O sea, usa la misma palabra para hablarnos de tradición como negativa y tradición como algo positivo, ¿ya? Veamos 2 de Tesalonicenses. ¿Quién que lo tiene? ¿Cuál era? 2 de Tesalonicenses 2.15 y 3.6, en el mismo libro. 2.15 y 3.6. 2.15. Así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por parte de Ya. ¿Y lo otro? El 3.6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Amén. Gracias. Fíjense ahí las palabras, ¿cierto? Dice, estén firmes y conserven las doctrinas. ¿Ya? Ahí está usando la misma palabra que se usa para la tradición. Ahí va a depender ya del criterio de los que traducen. Pero está usando la misma palabra para hablar de tradiciones. Las doctrinas que Pablo tenía, que había recibido del Señor Jesús, las transmitía, ¿cierto? Ya sea por carta o oralmente, pero en ese tiempo, por el contexto, la mayoría de las enseñanzas del apóstol Pablo eran enseñanzas orales, ¿cierto? Se entregaba como enseñanzas orales. Entonces cuando le dice también en el capítulo 3, versículo 6, y no seguir la doctrina, si anda el hermano desordenado, y no sigue la doctrina, es y no sigue la tradición que él ha recibido. ¿Ya? Que él ha recibido. Entonces, vemos la escritura, hermanos, que la tradición se ve de forma negativa y de forma positiva. ¿Ya? ¿Qué relevancia tiene eso para la escritura? Usted se preguntará, ¿cierto? ¿Cuál es la conexión? ¿Ya? Ahí me voy a ir avanzando para ver, ¿ya? Pero un estudioso nos dice lo siguiente, y aquí le voy a leer una cita, dice: en este punto de la historia de la Iglesia, las escrituras y la tradición eran conceptos coincidentes, o sea, eran lo mismo. Simplemente no había forma de imaginar un posible conflicto entre las escrituras cristianas y la tradición cristiana. Por lo tanto, no había necesidad de elegir entre ellos. ¿Ya? ¿Qué está diciendo esto, hermano? Está diciendo que cuando en los primeros siglos mueren los apóstoles, y después que mueren los apóstoles vienen los que se conocen como los padres de la iglesia, ellos hablaban de la tradición. Incluso uno lee sus textos, va a encontrarse que hablan todo el rato de la tradición. Y de aquí nace el concepto que se llama la tradición apostólica. ¿Ya? No sé si lo han escuchado, pero en el mundo católico, romano, se usa mucho esta idea de la tradición apostólica. ¿Ya? ¿Por qué? Tienen que ponerse en el contexto. Los cristianos no tenían Biblia, no tenían... ¿cierto? Si yo quería aprender de la Biblia, si yo quería saber lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña, ¿en qué descansaba? Descansaba en, primeramente, los ministros. Descansaba en aquellos que eran obispos del Señor y ellos aprendían oralmente lo que le habían transmitido los apóstoles. Entonces estaba Jesús, le transmitió a los apóstoles le transmitieron a los demás discípulos que son, ¿cierto?, estos cristianos que están aquí. Entonces, lo que tenemos, hermanos, es una tradición apostólica que no es diferente a lo que la Escritura dice, sino que era lo mismo. Se entendía de forma sinónima, ¿ya? De igual manera, no había ningún problema, ¿ya? Ahora vamos a entender por qué fue tan importante esta idea de la tradición apostólica, ¿ya? ¿Por qué fue tan importante? ¿Ya? Porque en ese contexto, hermanos, empezaron a aparecer movimientos que empezaron a atacar a la iglesia. ¿Ya? Como toda la época, en esta época, en estos primeros siglos, lo que empezó a pasar es que habían grupos que se empezaron a oponer al Señor, se empezaron a oponer a la doctrina cristiana, ¿ya? Y digamos, hay muchos grupos en este tiempo, ¿ya? Pero generalmente el grupo que se le conoce como más fuerza es un grupo que se llama gnosticismo, ¿ya? O los gnósticos se llaman. Que quiere decir simplemente que ellos creían y decían que ellos tenían un conocimiento que solo Dios le había dado a ellos en secreto. Dios le había entregado a ellos una revelación en secreto y solamente algunos escogidos, muy poquitos por supuesto, eran parte de esta revelación. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos tenían esta revelación, nadie tenía la Biblia en sus manos
porque para yo, como les dije, para yo acceder a la Biblia tenía que ir a una sinagoga, tenía que abrirse el papiro, leerse como en Lucas capítulo 4, y ahí Jesús, cuando Jesús habla, ¿cierto? Y explica y todos escuchan, así aprendía la gente. Yo me sentaba, escuchaba cuando se leía la Biblia, y entonces lo trataba de memorizar, y después en mi casa lo recordaba toda la semana. No había lectura, no había celular, por supuesto, no había forma de ir a la Biblia constantemente. Entonces la forma de aprender era oral. La mayoría de las cosas se aprendían de forma oral, y por eso en el mundo antiguo la memoria era muy importante. Memorizar, ¿cierto? Guardar en la mente era muy, muy importante, porque esa era la forma de aprender. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces que la iglesia tiene que enfrentar a este movimiento, gnosticismo, que dice que tiene un conocimiento secreto. ¿Cuál era la forma de poder atacar a estas personas? Era entonces lo que les dije, que se conoce como la tradición. Porque los discípulos, ¿cierto? Los apóstoles, cuando murieron, antes de morir, le enseñaron y tuvieron discípulos, así como nosotros tenemos discipulados, ¿cierto? Ellos lo mismo le enseñaban a sus futuros discípulos. Le enseñaban la escritura, le enseñaban las doctrinas del Señor, y entonces ellos tenían la tradición. Ellos eran quienes resguardaban la tradición, que como les dije, la tradición es igual a la escritura. Y en este tiempo entonces se creó algo que se llama la regla de fe, que quiere decir que es como una especie de confesión que resume las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ¿ya? Se le llamó la regla de fe, que era igual a esto, ¿no? Tradición o regla. La regla de fe o la tradición, que digamos es lo mismo, quería decir que ellos tenían la correcta interpretación de las escrituras. Porque este movimiento, por ejemplo, decía Jesús es como una especie de fantasma. Decían, no, si Jesús, si vino, si estuvo con nosotros, pero en verdad no es un Jesús humano, no es un Jesús de carne realmente, sino que parece de carne. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a negar. Bueno, los estudiosos dicen que exactamente por eso hay cartas en el Nuevo Testamento que aluden a esto, o están tratando de atacar a esta negación. Por ejemplo, Juan, ¿cierto? Primera de Juan, si yo les leo capítulo 4, fíjense lo que dice, para que vean, que ya antes de que pasara todo esto ya habían algunas señales. Primera de Juan capítulo 4 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Bueno, y ahí sigue hablando de los falsos profetas, etc. ¿Ya? Pero ¿qué está diciendo? Hay gente que dice que Jesús no ha venido al mundo en carne. Ellos podían aceptar que Jesús vino en una especie de espíritu, pero no podían aceptar que en verdad Jesucristo se encarnó. La razón es porque en este contexto, este grupo gnosticismo estaba influenciado por la filosofía griega, la cual decía, y que hemos dicho otras veces en otras prédicas, decía que el cuerpo o lo físico es algo malo, lo material es algo malo, pero lo inmaterial es algo bueno. ¿Ya? Bueno, esta idea hasta el día de hoy está en nuestra cultura, pero no es para verlo ahora. Pero el punto es que se dice eso. Entonces, cuando hablamos de Cristo encarnado, para ellos no tenía sentido. Cristo muerto y resucitado tampoco tenía sentido. Entonces, ellos decían tener un conocimiento secreto. Tenemos un conocimiento secreto, el cual solamente algunos elegidos pueden acceder a él. ¿Cómo combatir eso? Lo combatían los discípulos de los apóstoles diciendo, espérate, yo estuve con Pablo, yo estuve con Pedro, yo estuve con Santiago, yo estuve con los discípulos y nunca escuché esa idea. Y eso se opone a lo que nosotros recibimos, a la tradición que recibimos, a la enseñanza que recibimos, se opone. Y después ellos podían decir, bueno, mira, vamos a los pergaminos, porque nuevamente no tenían la Biblia, vamos a los pergaminos, yo te leo, te explico y mira lo que dice. No tiene ningún sentido lo que dice. Entonces, las comunidades cristianas, digamos, las iglesias de ese tiempo, tenían que depender de entonces estos hermanos y estos obispos que enseñaban
entonces la idea de la tradición, la idea de la regla de fe, ¿ya? Bueno, hasta aquí me paro un poquito para ver si es que se está entendiendo el problema que había en ese momento y si tienen, como siempre, alguna pregunta o algún comentario al respecto. Hermano. Una pregunta, ¿la tradición empieza en el Nuevo Testamento o también hay pasajes bíblicos que apoyan, o sea, hay pasajes del Antiguo Testamento que apoyan también la tradición? Sí, también hay. Es que como hemos visto solamente pasajes del Nuevo Testamento, entonces pensaba yo que era solamente la tradición empezó justamente con la venida del Señor en el Nuevo Testamento. No, siempre ha existido tradición, pues incluso en el mundo judío es donde hay mucho debate sobre la tradición. Después de la Biblia está la enseñanza de los rabinos, y después de la enseñanza de los rabinos están los comentarios de los rabinos, y después de los comentarios de los rabinos está la interpretación de los comentarios de los rabinos. Entonces hay mucha tradición. Están los libros que recopilan la tradición, ¿cierto?, de los judíos, y ahí hay mucha discusión sobre cuál es la verdadera tradición. O sea, en el cristianismo es el mismo problema, tenemos lo mismo, porque por ejemplo, esto que yo le estoy enseñando ahora, si usted va a una iglesia católica romana, la iglesia católica romana te va a decir la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia, pero para ellos la tradición es una fuente diferente de revelación. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen la escritura, igual que nosotros, pero además la tradición, y están al mismo nivel. ¿Es infalible? Es infalible, claro. Para ellos es infalible. Para ellos. Entonces, ahí crea esa discusión entre tradiciones. La circuncisión se toma como una tradición, como un mandato y una tradición. ¿La qué? La circuncisión. La circuncisión es un mandato que el Señor estableció. ¿Se podría considerar como una tradición? Es que fue un mandato que se dio por el Señor en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se explicó cuál era el sentido de la circuncisión, en la cual tenía que ver con la circuncisión del corazón, y ese era el sentido. Entonces, el sentido, digamos, que el Señor dio se cumplió en el Nuevo Testamento. Entonces ya no fue necesario seguir con la circuncisión, pero hay algunos que no se convencieron de la explicación de que solamente era el cumplimiento en ese sentido, sino que quisieron establecerlo como algo que sigue. Y de ahí que los judíos dijeron que es una tradición que tiene que seguir. Esa es como la discusión entre judíos, en verdad, sobre cómo se fue manifestando. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien. Bueno, entonces tenemos, este es el problema que hay, ¿ya? El problema que hay. Entonces, aquí, en este tiempo, hubo obispos, ¿ya? Los obispos es lo mismo que nosotros entendemos como pastores, ¿ya? Aunque en ese tiempo el obispo tenía mucha más autoridad, era, para los que fueron pentecostales, ¿cierto? Quizás entienden más, ¿cierto? El obispo está sobre la iglesia, ¿ya? Y entonces supervisa varias iglesias, ¿ya? Esa era la idea de los primeros siglos. El obispo estaba sobre la iglesia, no era solo parte de la iglesia, ¿ya? Entonces ahí hay cierta diferencia. Entonces, había un obispo, por ejemplo, que se llamaba Ireneo, ¿ya? Aquí vamos a estar con nombres hermosos que ustedes les pueden poner siempre a su hijo. Ireneo de León, ¿ya? Ireneo de León. Ese fue uno de los obispos que empezó a escribir sobre la regla de fe, ¿ya? Empezó a decir, ¿saben qué? Lo que dice la Escritura es que tenemos que resguardar lo que hemos recibido por la tradición, y tenemos que combatir contra aquellos que dicen que tienen un conocimiento secreto y que están distorsionando la doctrina. Entonces él escribió, ¿cierto?, en un libro que se llama Contra las herejías, que es un libro bastante famoso. Él escribió lo siguiente, aquí le leo. Dice: la iglesia extendida por la orbe del universo hasta los confines de la tierra recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios Padre soberano y universal, y en su Hijo Jesucristo, Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación, y es el Espíritu Santo que anunció por los profetas la encarnación, la pasión, la resurrección de entre los muertos, la ascensión en la carne en los cielos del amado Cristo Jesús. ¿Ya? Si se dan cuenta, entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, nosotros recibimos de Dios una doctrina esencial, que es que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, el Dios Trino. ¿Por qué tuvieron que escribir eso? Porque parte de la oposición que había sobre la iglesia es que los gnósticos, este grupo gnóstico, decía lo siguiente: decía que Dios, el Dios que nosotros conocemos, ¿cierto?, creó el mundo, pero después creó otros dioses. ¿Ya? Vamos a ponerlo así: el Dios A creó el Dios B, C, y el Dios B, C creó al Dios D, E, y así, siguiendo hacia abajo. Y esa era parte de
revelación secreta que ellos habían recibido y empezaron a enseñarlo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Estos obispos tuvieron que decir, miren, para poder combatir esto hay que aclarar que el Dios Padre es el Dios Padre. Él creó todo y no hay otros dioses más que Dios Padre. Después está el Dios Hijo y después está el Dios Espíritu Santo. Y de ahí, esa es la doctrina esencial, esa es la regla de fe, esa es la tradición que nosotros recibimos. Y no tenemos que meter nada más ahí. Entonces, por eso ellos tuvieron que escribir libros como Contra las herejías, ¿ya? De Ireneo de León, que empezó a enseñar que ellos, los gnósticos, eran gente hereje. Doctrinas herejes, doctrinas que estaban distorsionando lo básico de la Escritura, los sentidos más esencial que nosotros como cristianos tenemos. Entonces estaban enseñando cosas contrarias. Otro hombre de ese tiempo, otro obispo de ese tiempo, se llamó Tertuliano, ¿ya? Otro nombre hermoso que ustedes le pueden poner a sus hijos, ¿ya? Tertuliano. Aparte de Ireneo, tenemos a otro que se llama Tertuliano, y él escribió también un libro que se llama Prescripciones contra todas las herejías, y él dice lo siguiente, les cito aquí, a todos estos libros están en internet, se pueden comprar, ¿ya? No es algo oculto. Dice, ahora bien, es la regla de fe aquella que se cree que hay un solo Dios y no distinto del creador del mundo, que produjo de la nada todas las cosas mediante el verbo, emitido antes de todas ellas, que este verbo llamado Hijo, visto de diversas formas en el nombre de Dios por los patriarcas, oído siempre por los profetas, descendió finalmente por el Espíritu y el poder de Dios Padre a la Virgen María, hecha carne en su seno y nacido de ella. Fue Jesucristo que después predicó una nueva ley y una promesa del reino de los cielos, que realizó milagros, que crucificado resucitó después al tercer día. O sea, ¿se dan cuenta que está deteniendo la regla de fe, que está sosteniendo las cosas esenciales? Creemos en un Dios trino, ese Dios trino fue el que vino, hizo este plan, Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y listo. Pero los gnósticos se oponían a todo esto, porque como ya les dije, creían en un Dios Padre, una especie de escala de dioses, creían que Jesucristo no vino en carne, creían que Jesucristo no resucitó realmente, y creían en el Espíritu, así podríamos decir, parecido a los testigos de Jehová, ¿cierto? Que era un poder, ¿cierto? Medio extraño que actuaba. Entonces esto distorsionó, y en la iglesia cristiana, para poder mantener la doctrina sana, los primeros obispos, los primeros pastores, tuvieron que decir, esto es la doctrina que nosotros recibimos. Y a eso se le conoció entonces como la regla de fe. ¿Ya? La regla de fe. Ahora, ¿para qué más servía después esta regla de fe? ¿Para qué más iba a servir? Iba a servir para, por ejemplo, discipular, para transmitir la fe a los catecúmenos, que otra vez le he dicho que existe ese nombre que es un poco raro para nosotros, pero que viene de la idea de catecismo, o sea, de enseñanza, y a los que se les enseñaba se les decía catecúmenos, que nosotros le decimos más fácil para el español, discípulos, ¿cierto? O el discipulado. ¿Ya? Pero la regla de fe funcionaba para eso, porque yo le transmitía a mis discípulos, les transmitía lo esencial de la fe cristiana, que es la Trinidad, ¿cierto? Digamos, la obra de Cristo y todo lo que ello significa, en que Jesús vino, murió, ¿cierto? Nació de una virgen, se encarnó, luego fue poco a poco haciendo la obra de Dios, ¿cierto? Y después de hacer la obra de Dios, Él murió, después resucitó, ascendió a los cielos y va a volver por segunda vez. Todo eso se hacía a través de la regla de fe. ¿Por qué? Nuevamente, tienen que pensar, tratar de ponerse en el primer siglo. No había Biblia, no había esto. Yo no podía acceder a esto. La única forma de yo poder aprender la doctrina sana era a través de la enseñanza de los pastores. Y los pastores tenían que tener una doctrina sana. Y para poder crear una doctrina sana, se creó la regla de fe. Esto es lo que creemos, esto es lo que fundamentamos. Después esto va a seguir avanzando, por supuesto, y se va a transformar en un credo que es como una confesión, pero más breve, que la iglesia después confesaba, decía, creemos en esto, creemos en aquello, creemos en él. Y toda la iglesia confesaba y decía, creemos en esto. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que la tradición, para resumir nuevamente hacia atrás, en la Biblia se ve de forma negativa, ya vimos los pasajes, ¿cierto? Pero también la tradición se ve de forma positiva, que también vimos pasajes. Y entonces, apareció un grupo llamado gnósticos que empezó a distorsionar la doctrina, y como la gente no tenía acceso a la Biblia, tuvo que haber algo que dijera cuál es la verdadera interpretación de la Biblia, cuál es lo correcto de la Biblia. Y entonces
los obispos de aquella época, ¿cierto? Recibiendo la tradición, o sea, la enseñanza de ellos, establecieron la regla de fe, que era que sostenía y mantenía las doctrinas fundamentales del cristianismo, ya sea la Trinidad o ya sea la obra de Cristo Jesús. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿No se entiende? La idea es que comprendan el problema. ¿Para qué? Esto es un contexto, hermanos, para luego cuando interpretemos las escrituras, que está en nuestro primer punto de la confesión, entendamos bien lo que está queriendo decir cuando decimos sola escritura. ¿Sola escritura está a favor de la tradición o está en contra de la tradición? ¿Qué queremos decir con eso? Es importante entenderlo para luego, ¿cierto?, entender e interpretar bien la escritura, ¿ya? A través de lo que los mismos autores de la confesión, digamos los bautistas en nuestro caso, entendían o tenían en su mente. Toda la gente de la época de la Reforma sabía de esto. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ni idea, generalmente, ¿cierto? Pero la gente de la Reforma, que nosotros admiramos, conocía todo esto, sabía. Se le enseñaba a la gente, ¿para qué? Para que después ellos supieran también cuándo están distorsionando lo que le están enseñando o cuándo no. Bueno, ¿preguntas? ¿Algún comentario? ¿Algo que no se entienda? ¿Ya? Aquí el riesgo de que se haya entendido y no se haya entendido, silencio, así que vamos a interpretarlo como que se está entendiendo. ¿Ya? Sé que no hay alguna duda. Bien, avanzamos entonces. Ya, voy a borrar aquí. ¿Dónde es que me borrado? Ya, no me importa. Ya, tenemos entonces, hermanos, el tema, ¿cierto? Es que hasta ahora la tradición es igual a la escritura, ¿ya? Tradición y escritura se ven a la par, ¿ya? Eso es importante que lo entiendan. Hasta ahora me refiero, hasta ahora, o sea, estamos hablando de los primeros siglos de la fe cristiana. Tenemos esta conexión, ¿ya? Voy a borrar aquí. Ya, tradición es igual a hasta ahora tradición es igual a escritura, ¿ya? Son iguales, son sinónimos. Para la gente de este tiempo no hay diferencia. Cuando uno dice y uno lee, tienes que seguir la tradición, uno dice, tengo que seguir la escritura. Tengo que seguir la tradición de los apóstoles, tengo que seguir la escritura. Para este tiempo, estamos hablando de los siglos I hasta aproximadamente el siglo V, ¿ya? Siglo I hasta el siglo V, APP, ¿ya? Entonces ellos no tenían ningún problema con eso. Se entendía, había armonía y un problema, ¿ya? Pero, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué empezó a pasar, hermano? Empezó a pasar que empezaron a pensar y a decir, oye, pero ¿cuándo es el límite de la tradición y cuál es el límite de la escritura? Ambas siempre coinciden o a veces no coinciden, ¿ya? Y empezó entonces a entrar en un proceso de pensar este asunto sobre escritura y tradición. ¿Hasta qué punto eran iguales o no eran iguales? ¿Ya? Y aquí entramos en la época que se le llama, ¿cierto? Después más o menos a siglo V hacia adelante, lo que se le llama la Edad Media, ¿ya? Todos aprendimos, me imagino, en la escuela, la etapa de la línea de tiempo del mundo, ¿cierto? Mundo antiguo, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea, ¿ya? Eso, ya para recordar un poco la escuela, ¿ya? Tenemos la Edad Antigua, aquí estamos en la Edad Antigua que se le conoce, ¿ya? Después viene la Edad Media, y ahí nos detenemos, Edad Media, ¿ya? ¿Qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media hubo un crecimiento del Papa, ¿ya? El Papa, todos conocemos al famoso Papa, ¿ya? La palabra Papa, que viene de la palabra padre, en la época antigua se usó sin ningún problema. Incluso se le llama a estos escritores de estos siglos que estamos hablando, se le llama los padres de la iglesia. Padres, imagínense, padres de la iglesia. Entonces, ellos veían que no había ningún problema con usar la palabra padre como una persona que es como un padre espiritual, ¿cierto? Quizás todos entendemos eso, un padre espiritual que nos guía, el primero que nos enseña, el primero que nos encamina en la fe cristiana, es nuestro padre, ¿ya? Entonces, ellos veían esta idea de un padre espiritual es padre de la iglesia. ¿Por qué? Porque transmitieron las doctrinas esenciales de la fe cristiana, ¿ya? Entonces ellos lo veían así, ¿ya?
Y estos padres, después con el tiempo con que fueron evolucionando, empezaron entonces a preguntarse cómo deberíamos interpretar bien la Escritura, ¿ya? Y entonces en la Edad Media se creó lo que se conoce como los 4 sentidos de la Escritura, ¿ya? 4 sentidos de la Escritura, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso, hermanos, que ellos dijeron hay que interpretar la Biblia viendo un sentido más profundo, ¿ya? Entonces estaba el sentido literal, que es el que todos entendemos, ¿cierto? El sentido literal, el sentido espiritual, el sentido moral y el último que le llamaban contemplativo. Empezó a aparecer una nueva forma de entender la Biblia o de interpretar la Biblia que se le llamaba esto, los 4 sentidos de la Escritura, ¿ya? Le voy a poner ejemplo para que lo vean. Piense en Éxodo capítulo 12, cuando Dios instaura la Pascua, ¿ya? Cuando Dios instaura la Pascua, ¿cierto? Si yo quiero interpretar ese pasaje, ellos decían, bueno, Éxodo 12 trata literalmente de un hecho que fue el Éxodo, ¿cierto? Entonces, en el Éxodo se le da instrucciones sobre la Pascua, ¿ya? Ese es el sentido literal. Sí, se le da instrucciones en ese capítulo, ¿ya? El sentido espiritual es que, ¿quién es la Pascua finalmente? Es Cristo, ¿cierto? El sentido espiritual es que Cristo es la verdadera Pascua. El sentido moral, o sea, ¿cuál es la enseñanza del pasaje? Es que el creyente debe estar preparado espiritualmente para eso. Esa es la enseñanza moral. Y el sentido contemplativo, que quiere decir que es el sentido de lo que me apunta hacia la vida eterna. ¿Qué me apunta aquí hacia la vida eterna? Es la idea de que la Pascua es un símbolo de lo que va a ser cuando el Señor regrese y vamos a tener un banquete espiritual, donde todos nos vamos a alimentar. Entonces, con estas 4 maneras de interpretar la Biblia, toda la Edad Media se basó, ¿ya? Y hay libros súper buenos, por lo menos yo les recomiendo, libros súper buenos que tratan sobre esto. Por ejemplo, el libro de Job, que es de Gregorio Magno, que se conoce como uno de los primeros papas, digamos, entre comillas, ¿cierto? En donde usa esto e interpreta a Job con esta idea. Y así interpretan varios libros con esta idea y se profundiza bastante sobre en entender algunas cosas de la Escritura, ¿ya? Entonces, al entrar en esto, ¿cierto?, en esta interpretación, el problema fue sí que empezó a verse algunas interpretaciones que empezaron a discutirse de tal manera que la tradición empezó a tomar otra forma, ¿ya? Por ejemplo, no sé si algún día han tenido alguna discusión con alguien católico romano, digamos, bien formado, y él les va a decir que María, por ejemplo, es la nueva Eva, por ejemplo, ¿cierto? Y van a argumentar así porque ellos están usando este modelo, en el fondo, ¿ya? O hablan de que María, por ejemplo, porque ellos creen que María, ¿cierto?, es co-redentora para algunos, ¿cierto? Van a decir que María es como el nuevo tabernáculo, ¿cierto? De donde el Señor salió de forma santa, ¿cierto? Salió de su ser santo tabernáculo y nació ahí Cristo, ¿ya? Entonces, interpretaciones así uno va a encontrar. ¿Por qué? Porque están usando este modelo, ¿ya? Entonces empezó a haber discusión y tensión sobre cómo entender entonces la tradición. ¿Cómo entender la tradición? ¿Podría la tradición oponerse a lo que la Escritura nos dice? ¿O trabaja en armonía con lo que la Escritura dice? ¿Ya? Y entonces, este modelo y esta forma de entender la Biblia finalmente fue creando que hubieran diferentes opiniones sobre la tradición. Entonces, básicamente, podemos decir que hubo 2 opiniones, ¿cierto? La primera opinión es de que la tradición y la escritura son iguales, ¿cierto? Que ya dijimos, que era la regla de fe. Pero mientras fue pasando el tiempo, se empezó a tener una segunda opinión. ¿Cuál es la segunda opinión? Que la tradición y las escrituras son diferentes. O sea, son 2 fuentes de autoridad. Por un lado yo tengo la revelación de Dios a través de la palabra, pero por otro lado tengo la tradición que he recibido de los apóstoles. Entonces ellos argumentan así. Cuando Jesús dice al final de Juan muchas otras cosas
que Jesús dijo no fueron escritas, entonces ellos dicen, bueno, por aquí hay cosas que Jesús dijo y que se han transmitido por todos los siglos y se han mantenido. Y eso solamente lo tienen algunos obispos. Y ellos tienen una tradición que mantienen, que resguardan y que transmiten. Y por otro lado está la revelación de la Escritura. Y esas dos se complementan. Y eso, hermanos, es exactamente lo que cree la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. Que es que la tradición y la Escritura se complementan. Son dos fuentes de autoridad que se complementan. Entonces ellos creen en esta posición. Tradición y la Escritura se complementan. Son dos fuentes de autoridad, pero se complementan. En cambio, los protestantes, o la iglesia protestante, ya aquí pasando por la Edad Media de forma muy rápida, llegando hasta la época de la Reforma, que todavía era Edad Media, los reformadores llegaron a creer que no era así. Y ese fue el gran debate. A veces nosotros pensamos que el gran debate fue solo el tema de la justificación, pero el gran debate fue quién tiene el verdadero entendimiento de la Escritura según la tradición de la iglesia. Esa era la discusión. ¿Quién tiene el verdadero entendimiento de la Escritura según la tradición de la iglesia? Porque había dos tradiciones, el que creía que tradición y escritura igual y el que creía que tradición y escritura eran diferentes. Entonces, ¿quién tiene el verdadero entendimiento? Esa fue la discusión de la época de la Reforma. Habían dos posiciones. Y los reformadores rechazaron una, ¿ya? Y permanecieron en la otra. ¿Ya? Bueno, hasta aquí se entiende. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? La idea es que podamos entender el problema para ir hablando. ¿Ya? Hermano Mario, después hermano Mario. Sí, tengo una, a ver, no sé si con duda, estoy confundido. A ver, se supone que los apóstoles, ¿cierto? Como no había Biblia, ellos transmitían de forma oral. ¿Ya? Se transmitía de forma oral. Y así sucesivamente se fue transmitiendo de forma oral, ¿cierto? Hasta que obviamente se entiende que ya se recopilaron la escritura y se formó lo que es la Biblia. Sí. De forma oral, ¿cierto? Ahora, voy a dar un ejemplo. Si yo le transmito a una persona de forma oral, no estoy en la China, estoy en un lugar donde no hay tecnología hoy por hoy, ¿no es cierto? Yo le transmito de forma oral, estoy transmitiendo de forma oral. Eso es infalible, lo que yo transmito de forma oral, todo aquello que los discípulos transmitieron. No sé si me estoy dando a entender. O sea, lo de los discípulos diría que sí, o sea, de los apóstoles. Si yo transmito de forma oral, estoy transmitiendo como de forma oral, obviamente, los rudimentos que los apóstoles enseñaron, ¿cierto? Yo lo estoy transmitiendo, no tengo Biblia, pero estoy transmitiendo eso. ¿Sí? ¿Eso es infalible lo que yo transmito? Lo de los apóstoles sí. Sí, es infalible. Sí. Ya. Sí, nos podría como dar como ejemplos de tradiciones, o sea, después ya que explicó todo esto, hoy en día, ¿cuáles serían esas tradiciones? Porque se entiende que la iglesia reformada que cree en la tradición, pero no como la iglesia católica, que ellos lo tienen como infalible tanto la escritura como la tradición, pero que nosotros tenemos como falible la tradición e infalible la escritura. Entonces, ¿cuáles serían esas tradiciones? Porque normalmente, claro, nosotros nos centramos solamente en la escritura, pero olvidamos también la tradición, que también es importante. ¿Pero te refieres que quieres que dé ejemplos de tradición la que creemos nosotros o la iglesia no? Nosotros. No sé, pues lo más básico, digamos, vamos a partir con lo más básico, es la Trinidad. La Trinidad no está en la Biblia, no hay ningún pasaje que lo diga literalmente Trinidad, y sin embargo, creemos en la Trinidad. ¿Cuál es la justificación? Que lo vemos en la Escritura, por ejemplo, vemos la semilla, pero después se desarrolló con la tradición. Y finalmente ahora creemos en la Trinidad con la tradición. Eso es un ejemplo, digamos, básico doctrinalmente. Otro ejemplo podríamos decir es el canon. El canon, la misma Biblia no te dice cuál es el canon, o sea, la lista de libros que son oficiales. ¿Cómo sabemos cuáles son la lista de libros que son los verdaderos libros y no son, no sé, otros libros? Porque la tradición
lo aceptó, lo reconoció y se transmitió la fe cristiana. Digamos, ese es en caso doctrinal. En caso de prácticas, podríamos decir, por ejemplo, bautizarse, vestirse de blanco cuando uno se bautiza. ¿Dónde dice la Biblia que tienes que hacer eso? Bautizarte de blanco. No dice. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es tradición. ¿Es algo malo? No, no es algo malo. Y así podríamos poner más ejemplos, pero claro, esos ejemplos son para que pensemos que hay cosas que hacemos por tradición. Y la tradición no siempre es mala si es que no se opone a la Escritura. Ese es el principio que siempre han tenido la Iglesia Reformada. Si es que no se opone a la Escritura, una tradición en sí misma no es mala. O por ejemplo, los gringos celebran Día de Acción de Gracias. Y lo hacen, incluso hacen cultos de Acción de Gracias. Y uno dice, ¿y dónde está mandado eso? No está. Tradición. ¿Entendido? Por poner un ejemplo cultural o no se me ocurre ahora en Chile alguna práctica que tengamos cultural que veamos como algo normal. Parte de la tradición, no se opone a la Escritura, entonces no habría ningún problema. ¿Ya? La cuestión es que los seres humanos siempre tenemos tradición. Todo ser humano tiene ciertas tradiciones. El punto es examinar si esa tradición se opone o no se opone a la Escritura. Es por eso que los católicos tienen ciertas doctrinas que no necesariamente están en la Escritura. Correcto, claro. Y ellos lo toman como algo infalible. Claro. Por ejemplo, el caso más controversial que hay entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante es el siguiente. Por ejemplo, yo soy pastor, ¿cierto? Y ellos me preguntarían, ¿quién te ordenó a ti? Ya, yo le digo, me ordenó estos dos pastores. Ok, ¿quién ordenó a esos dos pastores? Le digo, le ordenaron a esas personas. ¿Quién ordenó a esas dos personas? Y así, hasta atrás. Y ellos van a decir, tu pastorado no es legítimo porque no sigue la tradición de la sucesión apostólica. Ellos creen que ellos tienen al Papa como obispo porque hubo una tradición desde los apóstoles que le impusieron mano a sus discípulos, los discípulos le impusieron mano a otras personas y así su tradición es legítima y por tanto que ellos sean obispos es legítimo, pero que la iglesia evangélica tenga pastores que no han sido llamados por Dios, según ellos, ¿cierto? Es ilegítimo porque no sigue la sucesión apostólica. ¿Se dan cuenta? Y eso lo dice la iglesia romana y lo dice la iglesia ortodoxa, que son dos iglesias grandes históricas. Y después están los protestantes. ¿Ya? Eso es importante que sepan, hermanos. La tradición cristiana, o sea, el cristianismo, como nosotros le llamamos, tiene tres grandes ramas. El católico romano, la iglesia ortodoxa y los protestantes, que somos nosotros, o evangélicos, que hay distintas ramas que ya sabemos, ¿cierto? Esas son las grandes ramas. Y hay discusiones desde la historia sobre la tradición. Ahora, nuevamente, ¿por qué ellos usan imágenes, por ejemplo? Claro, lo intentan justificar de la Biblia, sí, intentan dar unas explicaciones, sí, pero también apelan a la tradición. Ya, pero es que la tradición, los primeros padres reconocían que no era algo malo, sino que te llevaba a adorar a Dios. O por lo menos, o también ellos tienen, por ejemplo, lugares santos o lugares de mártires santos, ¿cierto? Así como decimos huesos santos, literalmente huesos santos. Tienen lugares así que ellos conmemoran y todo el tema. ¿Por qué? Porque la tradición, en los primeros siglos, algunos cristianos hacían eso, practicaban eso. Entonces ahí es donde entramos en doctrina, en diferencia, ¿cierto? En cosas que se oponen uno al otro, etc. ¿Ya? Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Se entiende el problema? Espero que se entienda sobre cómo entendemos estas cosas. Si tienen alguna duda, díganme. Ya, entonces llegamos al tiempo de la Reforma. Llegamos a la iglesia reformada y en la iglesia reformada, hermanos, generalmente se nos enseña a nosotros que sola escritura quiere decir que la iglesia se opone a las tradiciones. Y eso es cierto, pero depende a qué tradición quieran decir. La sola escritura, cuando nosotros llegamos a la época de la Reforma, la sola escritura no quiere decir necesariamente la oposición a toda tradición. ¿Ya? Porque yo les dije, la posición de los reformadores, y también la nuestra, obviamente como confesión, es que aceptamos, por ejemplo, la Trinidad, ¿cierto? Doctrina fundamental. ¿Cuándo se hizo esa doctrina fundamental? Se hizo en el concilio de Nicea. No es que en ese concilio se explicó de forma plena y perfecta la Trinidad, sino que hubo un conflicto sobre qué es lo que Jesús significa. ¿Jesús es Dios o es semidios? ¿O no es Dios?
Y hubo todo un conflicto que los cristianos tuvieron que enfrentar, y en ese concilio se llegó a la conclusión de que la Escritura enseña que hay un Dios trino y que Jesucristo es Dios y también el Espíritu Santo. Bueno, después hubo mucho más concilio. Pero lo que voy, hermanos, es que si no conocemos esto, obviamente, y alguien como por ejemplo un unitario, ¿conocen los unitarios? Son la gente que dice, en la Biblia solo dice que debe adorar a Jesús, o solo Jesús es Dios, no hay tres, sino que hay una sola persona. ¿Ya? Eso es más o menos lo que dice el unitario. Te va a decir, la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Y por qué tu iglesia lo cree? ¿Por qué tu iglesia lo acepta? Bueno, porque para nosotros, escritura y tradición en los primeros siglos no hubo ningún problema. Era lo mismo. Razonábamos el asunto desde la escritura, pero también los obispos se juntaban, oraban, estudiaban la escritura y llegaban a una conclusión, y esa conclusión finalmente después la iglesia la ha recibido. Y todos venimos de ahí. Toda la iglesia venimos de ahí. Bueno, más de esto voy a hablar en la conferencia, pero solo les estoy para que vean el asunto como es, ¿cierto? Entonces, nos encontramos con que la iglesia reformada acepta la escritura como la autoridad máxima, como la máxima autoridad, pero no por ello desprecia las tradiciones, dependiendo de qué tradición estemos hablando. Si es una tradición que se ajusta a la escritura, no hay ningún problema. Si es una tradición que se opone a la escritura, la rechazamos. Y lo mismo con los autores. El capítulo 1, sección 10 de la Confesión dice, ¿cierto?, que tenemos la escritura y que todo debe ser probado, ya sea los concilios, los autores nuevos o antiguos, todo debe ser probado por la escritura. No podemos dejar la escritura. Entonces, cuando nos encontramos en la Reforma y decíamos solo la escritura, lo que los reformadores estaban diciendo es que la escritura es la primera autoridad sobre todas las cosas, que es la única autoridad infalible. Eso querían decir, que no hay otra autoridad infalible. Pero ellos no despreciaban por eso la tradición, que nos daba, por ejemplo, la palabra Trinidad, la palabra encarnación, etc. ¿Ya? Entonces ese era el asunto en el cual, en el contexto del siglo XVI, cuando llegaron los reformadores, ellos estaban entendiendo por escrito. ¿Ya? ¿Por qué hice esta introducción, hermanos? Esta introducción es para que después saltemos a lo que entonces la escritura misma nos dice de sí misma, pero entendiendo que una de las cosas que tenemos que entender es que no somos los primeros lectores de la Biblia, hermano. Ha habido 2000 años. Usted no es el primero que interpreta la Biblia, ha habido 2000 años de gente interpretando la Biblia. Entonces, la iglesia no es algo nuevo, es algo que tiene historia. Y nosotros como cristianos debemos reconocer eso, porque nos ayuda también a nosotros pensar bien las cosas según la Escritura. De que el Espíritu Santo guió a muchas personas a través de los siglos para poder entender la Biblia. Hermano Marcos. Sí, hay algún ejemplo con respecto a la Iglesia Católica, con respecto a la palabra tradición, en que ellos estén de acuerdo con que esa tradición es infalible, que para nosotros también es infalible como escritura? Así por la Trinidad. La Trinidad. Claro. O sea, todo aquello que la tradición, ¿cierto? Todo aquello que la tradición se apega a la escritura, eso quiere decir que esa tradición es infalible, porque claro, se apega a la escritura. Sí. Claro, porque se apega a la escritura. Algo correcto, es algo correcto que podemos decir que es correcto. Al menos que, claro, creas que no es correcto y ahí entraríamos en otro problema. Sí, quiero hacer una consulta que me quedó, no supe formular la pregunta del punto anterior, hablándose de, por ejemplo, cómo los obispos en la Iglesia Católica iban siendo nombrados, claro. Ellos tienen como una base, por así decirlo. Pueden nombrar todos los, o sea, los... Sí, pues te puedo mostrar para atrás, así como era mi abuelo, etc. Pero ¿cómo nos, es que yo el otro día tuve una conversación con una persona así con respecto al nombramiento de pastores. No, que yo le di una explicación así, estos dos pastores le pusieron las manos y luego, y bueno, y esos otros pastores me hicieron la misma pregunta. No supe dar una respuesta. Solo dije que eso había sido guiado por Dios y Dios hacía. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar una respuesta? En este caso, la doctrina de la gracia, porque yo sé también de que hay una tradición en la pentecostal, del obispo. Claro. No, que el obispo tanto y que este otro obispo, ellos también tienen como una referencia hacia atrás. Pero nosotros, ¿cómo podemos dar una referencia? Ya. Sí, una buena pregunta. Yo diría que la forma de explicarlo es decirle a esa persona, ¿cómo tú crees que se forma la iglesia? Porque ahí parte las cosas. Si uno cree
que la iglesia se forma a través de la tradición, ahí estaríamos en desacuerdo. Pero si decimos la escritura es la autoridad, sí, ok. La escritura es la autoridad, sí, ok. Entonces la escritura me enseña que para formar una iglesia tiene que haber un grupo de creyentes reunidos. Esos creyentes están reunidos y esas iglesias al conformarse se hacen miembros. Bueno, aquí lo estoy nombrando nomás, hay versículos obviamente de por medio, ¿cierto? Esa iglesia se conforma con verdaderos creyentes y una iglesia verdadera tiene ciertas cosas que practica, por ejemplo, predicación, disciplina, ¿cierto? Administración de los sacramentos, ordenanzas. Entonces, tenemos una iglesia verdadera. Si tenemos una iglesia verdadera por lo que Dios dijo en la palabra, entonces esa iglesia verdadera puede elegir sus oficiales. ¿Cómo? A través de los requisitos que Pablo dice en 1 Timoteo 3, etc. Y uno puede hacer como tendría que hacer ese recorrido explicando, pero bueno, ahí leyendo pasajes también, tendría que explicarle leyendo los pasajes y explicándole que al conformarse una iglesia verdadera, entonces esa iglesia verdadera puede escoger a sus oficiales según los requisitos que la palabra de Dios pide. Y así se forman la iglesia y los pastores. Ahora, claro, él podría quizás rechazar eso si es que dice, no, pero eso es muy subjetivo o se aleja de la historia. Sí, tiene mucho cuestionamiento. Sí, seguramente, o sea, puede pasarle, pero uno puede entrar, si uno quiere cargar el problema para acá, yo también lo puedo cargar para allá. O sea, yo le puedo decir, a ver. Sobre todo cuando la persona ya está con una base pentecostal. Ah, claro, sí. Claro. No, es que, claro, aquí yo estaba pensando en una persona católica, pero si está en una base pentecostal, habría que partir con si ellos creen que hay una interpretación correcta de la Biblia y de ahí partir a discutir. Por eso depende de la persona. Yo me imaginaba un católico, pero si un pentecostal, yo partiría diciéndole, pero dame las bases bíblicas de lo que tú me dices primero. Esa sería la primera pregunta sería esa. Y esperar a partir de lo que ella me diga, o él me diga, yo desarrollaría los... O sea, un gran estudio de exégesis. Sí, o sea, es que yo sinceramente no lo veo como un gran estudio, sino que lo veo que si yo manejo, por ejemplo, la Biblia, podría yo preguntarle a la persona, o sea, te pone la carga aquí, pero yo le pongo la carga a él igual. O sea, tú me dices que se eligen los obispos de tal manera, ¿cierto? Sí, ok. Entonces, explícame tú con la Biblia cómo tú explicas ese proceso. Entonces le pones la carga a él, y después que le ponga la carga a él, y ver qué es lo que dice, ahí yo puedo responder. ¿Entiendes? Yo generalmente siempre hago eso, o sea, si alguien me cuestiona algo, no tengo problema, ok hermano, entiendo, pero explícame tú cómo ustedes lo hacen, a ver, para entender. Y ahí veo si verdad él entiende o no entiende, porque a veces igual te dicen como objeciones, pero tampoco la persona tiene claro de lo que hace su iglesia o que lo hace. Claro, sino que lo hacen simplemente por cuestionar, nada más. Por eso, claro, algunos lo hacen por eso, no siempre por buena razón. Bueno, ¿alguna otra consulta, hermanos? Ya, vamos a ir terminando. Entonces, hermano, entonces la idea de haberle explicado esto es que nos quede claro de que las iglesias reformadas tienen a la escritura como la primera autoridad, la única autoridad infalible que Dios ha establecido, pero nunca rechazaron todo lo de la tradición, ¿ya? Sino que tomaron cosas de la tradición, el mismo ejemplo de la Trinidad, y también después reflexionaron y pensaron en algunas cosas, por ejemplo, a partir de lo que vimos la otra vez, las circunstancias, ¿cierto? Cuando vimos el culto, hay cosas que son culturales, ellos también hicieron ese ejercicio y pensaron qué cosas bien, qué cosas no. No es simplemente copiar y pegar con todas las culturas, sino que uno toma los principios y después los piensa, reflexiona a partir de la escritura y llega a una conclusión. Y eso es lo que hicieron los cristianos del siglo XVI. Sí, no, yo, como para la próxima clase, no sé si se podría, con respecto a un ejemplo, qué cosas se quedaron en la tradición y por qué se quedaron y qué cosas no se quedaron y explicar por qué no se quedaron. Como por ejemplo, más o menos como para entender un poquito más ese punto, porque como no hubieron muchos ejemplos, entonces como para que podamos captar esa parte de los no y de los sí. ¿Y por qué? ¿Okay? Bien, ¿algo más? Vamos a orar entonces para agradecer por el Señor por esta clase. Como les dije, es una nueva serie de la Escritura, así que ahí vamos a estar profundizando. Padre, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos para pensar acerca de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender bien tu palabra, a explicarla bien, a aplicarla a nuestras vidas. Que tú, Señor, nos guíes, nos ayudes, Señor, para que podamos ser fieles estudiosos de ella, Señor. Rogamos, Padre, por la iglesia para que nos ayude a entender todas estas cosas y nos ayude también a vivirla en nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.